Buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí en el herbario de Civil, Oaxaca. Yo soy la doctora Remedios Aguilar Santelices y soy la responsable de esta colección. Quiero explicarles lo que es un herbario. Esta es una colección científica de plantas secas. Lo podemos diferenciar de un jardín botánico porque en el jardín botánico las plantas están vivas. Ahora bien, el tener una colección de plantas secas nos permite abarcar una gran cantidad de ejemplares. En este herbario nosotros tenemos 35.800 y les quiero mostrar muy rápidamente más o menos cómo los tenemos acomodados. Aquí este herbario inicia, las labores que en el herbario hacemos inician con la colecta. Va uno al campo con una prensa botánica. En esta prensa llevamos una serie de papel periódico doblado y cartones, dentro de los cuales nosotros vamos a colocar las plantas para que las podamos acomodar, que se dan todas sus estructuras, hojas, tallos, flores, frutos, lo mejor presentadas posible, y posteriormente las traemos a una secadora botánica. Ahora bien, en esta secadora nosotros colocamos nuestras plantas de tal manera que reciban calor por la parte de abajo, y entonces este calor hace que el aire fluya y se lleve la humedad que hay en las plantas. En cuanto nosotros vamos a tener nuestras plantas más o menos en estas condiciones. Aquí les quiero mostrar cómo sale una planta de la secadora. Ahora, esto no es todo. Nosotros debemos tener registrados todos los datos de campo de esta planta, es decir, dónde fue colectado, cuándo, en qué tipo de vegetación, quién lo hizo y algunos datos particulares de la misma. Por ejemplo, si el estudio se refiere a plantas útiles, en esta etiqueta nosotros vamos a tener datos sobre la utilidad de esa planta. Una vez que nosotros tenemos ya secas, herborizadas las plantas, procedemos a la identificación. La identificación de los ejemplares es utilizando equipo microscópico. Aquí nosotros contamos con un microscopio estroboscópico zoom que nos puede hacer un incremento de la visión de aproximadamente 110 veces lo que estamos viendo con nuestros propios ojos, y esto nos permite ver todos los detalles de la planta. Nos auxiliamos de lo que conocemos como claves dicotómicas, que son libros especializados en los cuales se describen las especies, y además se proporciona formas para ir separando nuestro ejemplar del resto de las especies de ese grupo. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un árbol y entramos a la clave va a empezar diciéndonos árboles o arbustos o hierbas. Tomamos la opción de árbol. Luego nos va a decir, ¿tiene hojas simples o compuestas? Nosotros tenemos un árbol de hojas simples. Entonces tomamos la opción de simples y así sucesivamente. De tal manera que al final vamos a poder encontrar la especie a la cual pertenece nuestro ejemplar. Y ese es un proceso que requiere mucho entrenamiento, mucho conocimiento de la fisonomía de las plantas, de la anatomía de las plantas, para ir reconociendo nuestro ejemplar.
Bien. Una vez que nosotros tenemos nuestro ejemplar identificado, lo capturamos en una base de datos. Todos nuestros ejemplares dentro de esta colección están en la base de datos. Esta base de datos nos permite en un momento dado hacer, por ejemplo, listados de especies en una zona en particular, o nos permite también saber en dónde se han colectado algunas especies que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, si nosotros queremos saber en dónde han sido colectadas las magnolias, vamos a nuestra base de datos y ahí nos dice, bueno, pues las encuentras en la Sierra Norte, las encuentras en la Sierra Sur, las encuentras en la Mixteca, y ahí podemos tener acceso a esa información. Bueno, una vez que ya fueron capturadas en base de datos y esta información básica de las etiquetas ha sido capturada también para hacer etiquetas formales, procedemos al montaje del ejemplar. Los ejemplares son montados en cartulinas de 41.5 por 28.5. Es una medida estándar para los herbarios. Todos los herbarios a nivel mundial respetan esas medidas. ¿Por qué? Porque existen mecanismos de intercambio o de interacción entre los herbarios. Si nosotros mandamos a una colección ejemplares de, no sé, de más de medio metro de la muestra, obviamente no la van a poder incluir en su colección, ¿verdad? También si incluimos nada más pedacitos o cosas que no nos van a dar mucho detalle de la planta, no va a ser posible que sean incluidas. Entonces, una cosa importante es cuidar que se colecten todas las partes necesarias y suficientes de las plantas para ser identificadas. Como les decía, ya que las tenemos identificadas y capturadas en la base de datos, con sus etiquetas hechas, procedemos al montaje. Este montaje, aquí en este herbario, lo hacemos principalmente con hilo, hilaza, aguja, hilo. Aquí hacemos nuestro tutú. Bien, una vez que nosotros hemos montado las plantas, vamos a poder verlas más o menos en estas condiciones. Este es un ejemplar bien montado, con su etiqueta de informativa completa, con una pequeña etiqueta de corrección, porque aquí, de acuerdo con esto, fue originalmente identificada como Lycampelium versiflorum, y ya en revisiones posteriores encontramos que no es Lycampelium sino Panicum versiflorum. Entonces, ¿cómo unificamos esto? Con un nombre científico. Un nombre científico que está compuesto por género y especie. Dos palabras latinizadas que van acompañadas del nombre de la persona que describió esa especie. Nosotros tenemos un objetivo principal, que es tener la representación de todas las especies silvestres del estado de Oaxaca. Sabemos que Oaxaca es el estado más rico en todo. Se calculan, porque todavía no se sabe, que son alrededor de 9 a 10 mil especies diferentes de plantas solo en este estado. Entonces, por eso es importante tener esta representación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos que hacer un estudio, ya sea de flora, de vegetación, de etnobotánica, de medicina, tenemos que saber con qué estamos trabajando. También, por ejemplo, el asunto de las plantas bajo protección. ¿Cómo vamos a proteger algo si no sabemos dónde está?
Cada que se abre una carretera, cada que se hace un asentamiento habitacional, se tienen que hacer estudios para saber si no estamos acabando con una especie más de las tantas que se han acabado en las últimas fechas. Eso es importante. Y si nosotros tenemos un registro de dónde se distribuyen esas plantas de cuidado, plantas de importancia, pues estamos un poquito adelantados para hacer un mayor cuidado de nuestro medio ambiente. ¿Quiénes tienen acceso a esta colección? Todos. O sea, hemos tenido pequeñines de 5 años que quieren saber de qué es un herbario, cómo se trabaja, empiezan a tener curiosidad por todo esto. Y al tener curiosidad desde tan tempranas edades, también van ganando amor por esto. Se van interiorizando el hecho de la conservación y del mantenimiento de nuestras cosas, ¿verdad? Tenemos también a los gentes de las comunidades, campesinos que vienen y nos dicen: ¿sabe qué? Esta planta está matando a mi ganado, pero no sé qué es. Bueno, nosotros les ayudamos a decirles qué es. Y si es posible, a ver cómo podrían en un momento dado luchar contra ella, ¿verdad? Tenemos también investigadores que están haciendo estudios sobre familias específicas. Por ejemplo, no tiene mucho tuvimos aquí al doctor Tom Watt, creo que era de Missouri, trabajando con las aráceas a nivel mundial. Tuvimos la fortuna de que en su revisión de nuestra colección pudo reconocer algunas especies que no han sido descritas. Nosotros tenemos nuestro registro ante la Semarnat que nos valida para mantener esta colección. Y tenemos también un registro a nivel internacional en el Índice Herbariodum. Ahí la gente que quiere saber sobre vegetación de Oaxaca y demás, bueno, entra al Índice Herbariodum y dicen: el herbario del CIDIR Oaxaca está especializado en plantas de Oaxaca. Y a mí me interesa estudiar eso. Y vienen. Y con frecuencia tenemos aquí investigadores. Normalmente en un año tenemos la visita de entre 100 y 150 usuarios que vienen a realizar la colección. Pueden ser estudiantes haciendo su tesis, pueden ser investigadores haciendo un estudio en particular. Me tengo que despedir, no sin invitarlos a que nos visiten cuando podamos abrir aquí. Ustedes saben que estamos cerrados, pero siempre con la esperanza de poder seguir con nuestro trabajo y estar en contacto con todos ustedes. Gracias.